el gobierno nacional dictó el decreto 690/2020 y se armó el revuelo entre las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque este decreto establece que los servicios brindados por las empresas, las compañías tecnológicas de información y de comunicación quedan constituidas como empresas de servicios públicos en competencia. Y claro, la reacción no podía hacerse esperar. En esta entrevista que nos realizara Ariel Marini para Reporter 2, damos algunas posiciones como personas que nos dedicamos a las defensas del consumidor. «20 años esperando hablar de esto. Usted me dio este título para ponerle hoy a su micro, doctor». Sí, hace 20 años y pasados que se venía trabajando y proponiendo que se declarara servicio público a la telefonía celular, por ejemplo, a la televisión por cable, para hacerlo sencillo. Todo esto tuvo siempre una barrera, la barrera de los intereses corporativos de las grandes empresas que manejan el rubro, ¿no? Tanto internet como telefonía celular como televisión por cable. Finalmente, el decreto 690 en realidad restablece y agrega cosas, porque en el año 2014 hubo una ley, la ley de Argentina Digital 27.078, que había comenzado en esta línea, pero que en la segunda quincena de diciembre del año 2015 fue directamente abortada y por un decreto de necesidad y urgencia se anuló todo el avance que se había obtenido. En aquel momento a ese decreto en los ámbitos de defensa del consumidor se lo llamó el decreto Clarín, porque era por lo que había peleado esta gran corporación, ¿no? De alguna manera eliminar todas estas regulaciones. La regulación del servicio público no es nuevo. Cuando se empiezan a constituir los estados nacionales, los estados modernos, se empieza a hablar de las funciones esenciales de ese estado. Y en las funciones esenciales del estado, en un principio hablábamos de seguridad, de salud, de educación, pero claro, con el transcurso del tiempo, aparecer nuevas problemáticas en la sociedad, esta línea de servicios se empieza a ampliar. Y es así que aparecen los servicios públicos y ya incorporamos como servicios públicos a la prestación del servicio de energía eléctrica ya en el siglo XX, la prestación de la telefonía, la prestación del agua corriente. Claro, luego esto tiene un nuevo salto con el avance tecnológico. El mundo incorporó como servicios públicos la telefonía celular hace años, el internet hace años, la televisión por cable depende del lugar del que hablemos, pero en general los países espejo, los países en los que nos gusta reflejarnos, obviamente estamos muy lejos, ya lo hicieron hace muchos años, cuando nosotros acá lo estábamos pidiendo, ¿no? Ya lo pedíamos en la década del 90 y sobre finales del 90, principios del 2000 ya era un clamor porque se evidenciaban todas las falencias de estos servicios. Doctor. El decreto, sí. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es el decreto que le puede, no digo regular el Estado, esa es la palabra correcta, hacia estas compañías privadas? Sí, primero establece una categoría muy especial, servicios públicos en competencia. No está hablando de servicios públicos monopólicos ni establece que va a haber una sola empresa. Yo creo que muchas de ellas, si le quitaran la palabra en competencia, mañana van y firman, porque todos son aduladores del mercado hasta que tienen que competir. Esto es elemental. Pero el decreto en realidad lo que hace es establecer tres puntos. Uno, es cierto, un congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre, se supone que en este plazo se va a estudiar y por el tema de la pandemia y demás, consideraba un abuso.
Creo que ha tenido mucho que ver con este decreto lo que estaba pasando con los precios. Ni bien se cumplió la fecha, todos empezaron a recibir facturas con aumentos alevosos, abusivos. Pero en realidad nosotros, los de defensa del consumidor, lo esperábamos hacía mucho. Establece 3 áreas. Lo que dijimos recién, el congelamiento, que es secundario. Fundamental, restablece el ente regulador, que había sido borrado del mapa, restablece el ente regulador y crea los servicios públicos de las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación. ¿En qué lo funda? Obviamente en un aumento considerable de la demanda, en una exigencia del modelo educativo y del nuevo modelo educativo. Lo establece, se basa en las Naciones Unidas, que establece como derecho humano universal el acceso a las tecnologías, cosa que quien les habla comparte hace muchos años que venimos predicando. Y con este solo andamiaje generó tremendo lío. Voy a decir algo, no es revolucionario el decreto, no es que se está haciendo la revolución popular, tampoco es lo que dicen los otros sectores, un atentado contra el mercado. En realidad lo que evita o lo que pretende evitar es el abuso de algunos sectores y establecer un acceso a toda la comunidad, dada la importancia. Porque mire, podemos hablar de 2 ejemplos. Tenía más, pero vamos a dar 2. Uno, lo que se llama en la materia de servicios públicos la última milla. ¿Sabe lo que significa la última milla? Como verán, no es una creación nuestra ni un invento nuestro, sino diríamos el último kilómetro. La última milla es que las grandes empresas, cuando están reguladas por nadie, o sea, autorreguladas por el mercado, haciendo lo que ellas quieren, establecen en qué lugares van a prestar el servicio. Y es así que establecen en grandes conglomerados urbanos, donde hay alto poder adquisitivo, y dejan los otros lugares sin prestación, porque es un simple contrato, librado a la ley de la oferta y la demanda. O, para quienes más lo necesitan, le establecen precios mucho más caros. Segundo, esta última milla además tiene el problema que muchas veces queda en manos de las pequeñas empresas, de las empresas que se atreven a jugar, a trabajar en un lugar donde para las grandes empresas no produce una rentabilidad suficiente. Ahora, cuando estas empresas hacen todo el gasto, hacen el esfuerzo, vienen las grandes, estiran su cableado, por decirlo de manera sencilla, prestan su servicio en esa última milla y borran toda competencia. Para eso necesitamos el Estado. Y aparece aquí la regulación muy importante de este decreto, que es de una prestación básica universal, un servicio básico universal que tengan que dar. Este servicio básico universal va a ser regulado por este ente regulador. Obviamente habrá reuniones con las empresas y demás, pero es un piso al que hay que tener acceso. Y miren, para los amantes del mercado, lo primero que les voy a decir es que la libre competencia y el trabajar sin regulación, porque la competencia va a seguir, porque precisamente se llama servicios públicos en competencia, nos ha hecho muy mal. Argentina tiene un promedio de 3,5 megas para internet, cuando el vecino país de Uruguay tiene 6 megas. Claro, uno dirá, ¿y cuál es la diferencia? Miren, no les sirve a ellos dar este ejemplo, porque Uruguay tiene una empresa estatal, es totalmente público. No solo es un servicio público, sino que además los presta una empresa estatal. Aquí lo prestan los privados y es 3,5. Pero ¿sabe una cosa? En ese 3,5 se promedia todo el país. Y tenemos una empresa en Buenos Aires, Telecentro, no compite con nosotros en la región. Telecentro tiene 100 megas. Es de pie, donde está. Así que imagínese cuántos están en algunas otras partes del país. Si en los conglomerados urbanos tienen
un promedio bastante más elevado. Menos 10 de mega. Por eso cuando... ¿Cómo? Menos 10 de mega en algunos sectores del país, digamos. Vamos mal, claro, vamos para atrás. Ahora, Walter, la corporación dice, bueno, me congelan este decreto, no vamos a invertir más y lo que ahora es, no hay señal, no hay buen wifi, va a haber menos porque va a haber menos inversión. ¿Cuál es tu respuesta ante este planteo? Cortito, por favor. Bueno, esa es una típica apretada que le formalizan a los gobiernos, por eso tardamos más de 20 años en conseguir que sea declarado servicio básico público esto, servicio esencial. Ese es el aprete que hacen, pero los números dicen otra cosa. En el supuesto momento, los últimos 4 años, cuando se derogó toda normativa, es cuando el servicio empeoró, cuando bajó drásticamente la cantidad de megas, cuando bajó la inversión, y lo podemos ver en otros servicios, en la energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica, que aumentó más de un 3000%, sin embargo, no hubo inversión. O en el propio grupo, que es el que está fogoneando esto, que cuando tuvo mayor rentabilidad, no invirtió. Lo que hizo fue distribuir dividendos. Esos son datos objetivos. Después podemos pararnos en alguna posición dogmática, ideológica, y decir cualquier cosa. Lo concreto es que si esto es servicio público, por ejemplo, se va a aplicar el capítulo de la Ley de Defensa del Consumidor pensado para los servicios públicos, del artículo 25 al 31, que establece algunas obligaciones de las cuales hemos hablado cuando hablamos de energía eléctrica. Por ejemplo, la modificación de las tarifas. En materia de servicios públicos, nosotros, y con quejas, hablamos de las audiencias públicas y demás. Cuando no es servicio público, no hay tutía, aumento porque aumento. Porque se me canta aumentar porque es mi negocio y yo hago lo que quiero. Pero claro, esto lo pueden hacer los grandes. Pero como siempre se piensa desde Buenos Aires, nos olvidamos que en el interior del país hay cantidades de pequeñas empresas, por ejemplo, de cooperativas que trabajan estos servicios y que los hacen con un gran esfuerzo porque les queda la zona residual para trabajar. Las zonas rentables se la quedan los monstruos. Bien, Walter. Esto es... Le doy un ejemplo, transporte público. Sí. Si el transporte no fuera un servicio público, ¿usted se cree que un colectivo entraría a los barrios? ¿Para qué? Si con ir con la ruta caminás y vivís lejos. Total, no tengo competencia, pero si es servicio público, el Estado le puede decir, tenés que ingresar a tal barrio, tenés que extender tu recorrido. Si querés esta zona que te permite ganar mucho, también da un servicio básico en esta zona para igualar en algún aspecto. Y si fuera así que no les va a servir la inversión y demás, mire, han intentado y lo han logrado durante años que no entrara la competencia internacional a la Argentina. Han logrado durante años que no entraran otras compañías telefónicas. El teléfono el teléfono fijo como lo conocemos, se habla que va a ser el que más pronto va a dejar de ser servicio público, que dentro de un tiempo va a desaparecer. Pero lo cierto es que mientras ellos tuvieron el poder, no dejaron ingresar la competencia. Entonces, cuidado, no nos colguemos de algunos discursos que han demostrado en los hechos y objetivamente ser falsos. Es una buena noticia, no significa, insisto, que esto sea ni revolucionario para un lado ni para el otro. Es una noticia normal de un país que pretende avanzar en el siglo XXI. Es una noticia normal en cualquier país del mundo. Solo en países subdesarrollados, con grandes corporaciones que son el poder y que a veces más que el gobierno, se pueden dar este tipo de discusiones. Clarito como siempre, Walter, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, saludos a todos ustedes
Y ojalá que el decreto perdure, ¿no? Que no las grandes corporaciones no nos hagan retroceder en una materia tan importante como es el acceso a servicios esenciales. Y ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, compartilo en tus redes y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Como siempre, en busca de la tan ansiada justicia.